Charla de por medio, una vez más, acompañándolos, tratando de destacar algunas actitudes, aptitudes de personas conocidas, desconocidas o historias simplemente que queremos que ustedes conozcan, tanto como nosotros o por ahí un poquito más. Hoy nos visita Mariana Armendáriz, viene a charlar con nosotros, viene a contarnos muchas cosas lindas desde distintos lugares. Mariana, yo hice una breve presentación simplemente de tu nombre y apellido. Nosotras estuvimos charlando más de una oportunidad de situaciones muy puntuales o de cosas muy puntuales. Y bueno, yo simplemente voy a hacer un nexo entre algunas preguntas y algunas cosas que me interesan a mí y que creo que son interesantes para que la gente las conozca. Dale. Así que, bueno, contanos, Mariana, ¿qué haces? ¿Quién sos? Bueno, yo soy Mariana Armendáriz, nací en Buenos Aires de casualidad, porque mi mamá empezó su trabajo de parto en la ruta y llegó a Buenos Aires, así que yo digo que mi vida siempre arrancó en un viaje y continúa, siempre me estoy moviendo. Siempre fui muy curiosa, me gusta aprender, me gustan los idiomas para poder conectar con la gente desde sus culturas, siempre me interesó eso desde chica. Quise hacer la carrera de diplomacia y por eso arranqué con abogacía. Después la abogacía me fue llevando para el lado de las empresas. Cuando viene el tema de la mediación, allá por el año 1996-97, arranco para convertirme en mediadora de la Corte Suprema. En ese proyecto la acompañé a Ana Lamaquia, que fue la que creó el primer centro de mediación en Junín, cuando todavía la ley no autorizaba la mediación en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, ahí empecé a ejercer la mediación en Capital, pero bueno, después ya al elegir ser madre, decidí dejar un poco la mediación. Continué con abogacía, siempre haciendo cursos, siempre capacitándome. En plena pandemia arranqué con el curso, con la diplomatura de planificación patrimonial para las familias y fiscalidad internacional, que la daba Martín Litvak en el CEMA, el Centro de Estudios Macroeconómicos. Y cuando estábamos aprendiendo caso por caso de estas cuestiones conflictivas que aparecían en las familias, o cuando una empresa tenía que hacer un cambio, de repente había tenido un crecimiento rápido, o tenían que elegir o designar un sucesor. Y como que empezamos a discutir y a darnos cuenta que faltaba una pata a la parte jurídica, a la parte de mediación, a los conocimientos que uno podía incorporar con esta diplomatura. Entonces me conecté con gente de la Universidad de Itela, donde ofrecían la diplomatura en coaching, en alianza con la escuela ECORE, que es la escuela de coaching de Rafael Echeverría, que fue uno de los pioneros en arrancar con el coaching. Y empecé la diplomatura con algunas cuestiones cómicas, como esto que te comenté, que mi primer día de clases voy con mi hija a la facultad y en la entrada, cuando me piden mi documentación, me preguntan si soy profesora. Yo dije, bueno, quizá acá erré el camino, pero después, gracias a Dios, me di cuenta que no, que era eso lo que me había interesado, lo que me había llevado a Ditela. La escuela esta de coaching lo que promueve es que uno se someta a un proceso de coaching, o sea que además de todos los conocimientos académicos, pases por un proceso de coaching para que después lo puedas transmitir, pero desde haber sido coachee, me pareció súper interesante. Así que, bueno, yo también me sometí a ese proceso de transformación. Te voy a interrumpir para hacer hincapié en algo que decías recién, cuando descubrieron o tenían la necesidad de cubrir algo que no sabían qué era, que faltaba. En cuanto a qué faltaba algo. Faltaba la parte emocional, la parte de gestionar esas emociones, esa quizá cuando aparecía, no sé, alguna situación que gatillaba un enojo o un miedo o alguna emoción que ni siquiera sabías cómo nombrarla. Podías encontrar que algo pasaba, había un cortocircuito y entonces, claro, por dónde venía, exacto, de dónde venía toda esa situación, que en realidad es decir, acá está bien,
hay algo que no está Exacto. funcionando y necesito descubrirlo desde Sí. algún lugar. Este descubrimiento en cuanto a las emociones tiene mucho que ver también con la salud. Exacto. Porque quienes trabajan de esto y en esto, acá hay alguien que está gestionando o está supervisando esta charla, que trabaja con la salud y que debe entender también que todo tiene que ver con esto, con que me enfermo muchas veces porque hay emociones que no puedo exteriorizar, no puedo descubrir, o sé que la tengo pero no sé cómo desarrollarla, cómo aceptarla, cómo adaptarla. Es todo un trabajo que uno dice, no, bueno, sí, no, menos que... No, ¿cómo hago para visualizar y entender que esto también me enferma? Bueno, justamente el coaching y el coach abarca 3 esferas, que es la corporalidad, la emocionalidad y el lenguaje. Quizá yo puedo estar bárbaro en un dominio, tengo un lenguaje, me puedo comunicar, pero quizá mi déficit está en la parte emocional o en la parte corporal. Por eso acá se trabajaría sobre una estructura de coherencia de los 3 dominios. Y a veces una persona ni siquiera lo puede expresar, ni siquiera sabe qué es lo que le pasa. Pero cuando vos empezás a trabajar con el cuerpo, surgen elementos que podés entrar a través de la corporalidad o a través de la emocionalidad a descubrir qué es lo que está pasando. No sé, si querés te cuento un ejemplo. Sí, nosotros estábamos practicando y una de las personas, la inquietud que tiene es que se peleaba mucho con el socio, porque el socio no hacía como él le decía, que planifique, que estructure. Y comenzamos a indagar y surgió de repente el miedo que tenía a perder el control. Entonces ahí apareció una oportunidad de aprendizaje, porque nosotros en coaching lo que proponemos es, no voy al error, ese error lo trato de convertir y transformar en una oportunidad de aprender. Entonces, si le tengo miedo al control, a perder el control como en este caso, ¿cómo me capacito para manejar ese miedo a la pérdida de? ¿Qué me provoca ese miedo a la pérdida? Y bueno, entonces se empezó a trabajar en eso y en formas de expresarle a la otra persona: lo que me enoja es tu conducta, no me enojas vos, no me enoja la persona. Si yo le digo a la persona de repente, sos un irresponsable, ya la otra persona se cierra, no me escucha, y es lógico porque lo estoy casi insultando. Cuando yo le podría decir desde el lenguaje: mira, esta actitud tuya fue poco responsable, entonces vamos a corregir la actitud, no la persona. La persona tiene infinitas posibilidades de cambiar, de modificar. Y además está en la manera y en la forma, porque creo que si me decís que soy responsable y en la forma que me lo decís, ya perdí el eje del conflicto y de lo que yo tengo que resolver, porque me quedo con lo que me dijiste y cómo me lo dijiste. Entonces hay varias cosas para trabajar, ¿no? Y la gente se relaja para eso, está como con la capacidad de decir, bueno, mira lo que me están diciendo, esto es interesante, o también tenés que trabajar para que la persona se abra y entienda lo que le estás queriendo decir. Primero tenés que trabajar y crear un contexto con las emociones necesarias y de confianza para que la o las personas sientan que dentro de ese ámbito, en ese lugar, en esa situación, pueden hablar con total confianza, que lo que se diga no va a ser malinterpretado, porque se va a decir desde el respeto y desde lo que cada uno piensa y siente. O sea, todos somos observadores diferentes. A veces, como para poner, cuando entramos en una reunión y para poner otro ejemplo, se recurren a un montón de cosas. Puedo poner una música para buscar un estado de ánimo, puedo contar una anécdota, puedo contar un cuento. Y a mí me gusta la del padre con 2 hijos, que los chicos están peleando por una naranja. Entonces el padre toma la naranja y la corta exactamente por la mitad y le da la mitad a cada hijo. ¿Podríamos decir que fue justo? Eso podría ser. Bueno, pero los hijos quedaron desconformes con eso. Acá la enseñanza es que si el padre les hubiera preguntado para qué querían la naranja, quizá les hubiera dado una mejor solución, porque un hijo quería la cáscara para una torta y el otro quería el jugo.
Entonces, a través de eso, vos invitás a las partes a que piensen, cuando yo me enojo o cuando pido algo, manifiesto algo, ¿qué es lo que realmente estoy buscando? Porque quizá puedo llegar a un entendimiento con el otro si le expreso todo, no si me quedo con mi conversación interna, que supongo, que no presupongo, que no le digo, o sea, hay un montón de temas para trabajar, como las rutinas del callar, cómo crear un ambiente para tener una conversación que sea fructífera, que sea satisfactoria. A veces es necesario tener dos conversaciones. Una conversación donde voy a plantear el ámbito, el lugar, de qué voy a hablar, cómo lo voy a hablar, preparo y después tenemos la conversación. Entonces se puede trabajar, o sea, no sé, es infinito. Esto que vos decís se puede trabajar, lo estás planteando en cuestiones de empresas, en cuestiones cotidianas, en cuestiones de distintos ámbitos de la vida, o particularmente este enfoque que vos hacés es para el ámbito laboral. No, mira, se puede plantear en empresas y en cualquier otro ámbito. Lo que se está viendo, lo que plantea la escuela de coaching de Rafael Echeverría y de Ditela, es que se está vivenciando, como somos testigos, de una crisis de valores en general. Entonces habría como un replanteo, y en esa crisis de valores la gente está buscando una salida, una transformación. Ojo, no quiero decir que el coaching sea la panacea, no sirve para todo, es un complemento de muchas cosas, para muchas cosas sirve, para otras no tanto. Pero en esas crisis de valores y conflictos donde hay más de una persona conversando, aunque lo que te voy a decir parezca una obviedad, yo digo lo que digo y vos, Alejandra, escuchás lo que escuchás. Entonces, con las palabras creo contexto, yo te puedo decir, te contraté y te creé una situación. Qué linda que estás, y ya te pongo en un estado emocional. Entonces, ¿cómo a través de eso puedo transformar y usar el lenguaje para generar contextos? Y bueno, para todo eso también hay que aprender. Hay que aprender a hablar, hay que aprender a pedir, hay que aprender a escuchar. O sea, hay que aprender mucho. Constantemente aprender. Y hay que tener ganas de también. ¿Cómo generar eso? Yo creo que una forma de generar las ganas de aprender es compartiendo con el resto los resultados que vas teniendo, sin esperar el resultado espectacular. Pequeños resultados, pequeños cambios que vos puedas identificar. Por ejemplo, mientras yo estaba haciendo el curso, que tenía que trabajar sobre mí misma, una de las tareas era hacer una hoja de ruta donde contara cómo transcurría un día mío. Entonces me levantaba, hacía el desayuno, qué estado de ánimo detectaba haciendo el desayuno. Entonces, estado de ánimo. Cuando empezaba a trabajar, si percibía alguna emoción de enojo, ¿qué me enojaba? ¿Podía detectar qué gatillaba ese enojo? Entonces, parecía una cosa simple, pero después que lo hice y estuvimos trabajando sobre lo que cada uno de mis compañeros había hecho, pero esto me enoja, y esto que me enoja lo puedo resolver con esta pavada. O sea, puedo pedirle a la persona, o puedo explicarle. Quizás yo le pedí una cosa, suponiendo que no necesitaba explicarle, y la otra persona no lo entendió. O la otra persona estaba con otra cosa. Entonces, para eso te sirve, porque a veces ni uno se da cuenta de que me estoy enojando o me estoy empezando a enojar. Además, con algo. Esto en un acto, digamos, tan sencillo, vos hacías rutinariamente, Sí. Levantarte, todo, empezar a encontrar, mirá todo lo que había, Claro. o todo lo que hay, que uno no se da cuenta cuando en el mismo momento vos vas a tu trabajo. Exacto. O te encontrás con tus hijos. Yo pensaba, cuando vos le decís a un hijo, ¿no? Fíjate lo que estás haciendo, o volcás todo un enojo que a lo mejor ni siquiera tiene que ver con el mismo momento de lo que está sucediendo ahí, digamos, el enojo es de uno. Sí. Y esa actitud a lo mejor está planteada todos los días, y hay un día en particular
donde uno desencadena como en un caos. Sí. Lo mismo pasa en el trabajo, lo mismo. ¿Por qué hoy me enojé tanto con esta persona si está haciendo lo mismo hace un montón de años? ¿No? ¿Cómo llegar a descubrir todo eso? Es como un montón de escalones a subir. Sí, esto es muchas mini cuestiones a descubrir y a tratar. Y otra cosa que también me pareció súper interesante, porque todos venimos con un prejuicio y con un lado oscuro que yo no veo, que yo no me veo como, a ver, yo me veo como soy, pero no me veo como me ven los otros, supongo como me ven los otros. Entonces, otro ejercicio que es también súper interesante para hacer es preguntarle, yo lo hice con mis hijos, lo hice con amigas, lo hice con compañeras de hockey y con el ámbito del trabajo. ¿Cómo me veían? Y que me dieran 4 cosas positivas, 4 negativas, y es que las había positivas y negativas, ¿no? Pero que las funden, no que me digan, no sé, sos muy exigente. No, sos muy exigente porque tal cosa. Y lo que descubrí es que aparentemente la imagen que doy en todos los ámbitos es la misma, no varía. O sea, no varío en el trabajo, no varío, porque hay gente que puede variar, porque el sistema también te condiciona. O sea, en un sistema te mostrás de una forma, en tu trabajo, con tu familia, si estás con confianza. Pero bueno, en mi caso, lo que dio de las opiniones generales, que coincidieron bastante, es que sería algo, pero bueno, eso también es algo para hacer, que también enriquece la relación, porque yo empiezo a ver cómo me ve el otro, no como yo creo que el otro me ve, sino como realmente el otro me dice que me ve. ¿Y qué hago con eso que el otro ve de mí? ¿Lo modifico? ¿Lo acepto? ¿Lo trabajo? Lo trabajo. ¿Lo dejo? O sea, puedo elegir, pero por lo menos sé lo que el otro piensa, si es que me interesa trabajar en algo. Por ahí en ámbitos de trabajo, eso puede hacer que yo modifique una actitud que no me estaba dando cuenta que al otro le generaba algo que no era lo que más convenía. Es lo que se viene esto de que las empresas o los lugares tengan coach. Sí, yo creo que sí. Si uno lo quiere ver, no sé si vos viste la serie Billions. No. Bueno, es muy, habla todo del mercado financiero en Nueva York y de todas las fusiones, adquisiciones, todas las operaciones que se hacen. Y tienen una coach dentro de la empresa, in-house se llama. Muchos de mis compañeros del curso son in-house y hacen in-house coaching para empresas y para laboratorios que ya están preparando a su personal para lo que creen que va a venir en el futuro. ¿Esto es en cuestiones interpersonales o también en resultados de las empresas? En resultados y en cuestiones interpersonales. Podés tener un conflicto con un equipo de trabajo y entonces lo tratás, porque no es que el coaching se extiende, es para tratar algo puntual y después el coach se retira. Es one shot. Claro. O también puede ser porque alguien tiene que de repente hacer una presentación, tiene que salir a, no sé, vender un producto, tiene que ofrecer, y entonces esa persona puede tener miedos, o puede tener ansiedades, o puede tener emociones que no está detectando, pero que coachado efectivamente va a tener, se supone, un mejor resultado. De hecho lo hemos visto y lo vemos con, no sé, presidentes que arrancan de una manera sus ejercicios y sus periodos y terminan de otra, o en el medio uno ve cómo se van preparando y cómo eso lo van manejando, al menos en sus discursos. Sí. Mariana, ¿y cómo te cambió a vos? A mí me cambió, por ejemplo, en la forma de pedir, porque a veces a mí me costaba pedir, y me costaba pedir ayuda, sobre todo porque... ¿Y dabas por sentado que el otro sabía lo que vos querías? Sí. Porque muchas veces nos sucede, ¿cómo? Mirá cómo no se dio cuenta. Bueno, ¿no? Y a veces hay que animarse, en este caso hay muchas limitantes, que no todos las tienen, pero bueno, yo tenía, de que no pido porque pienso que voy a molestar, o no pido porque, bueno, se tiene que dar cuenta que necesito ayuda. Así que todas esas cuestiones las trabajé y ahora pido. Si necesito, pido ayuda. Bueno, eso es sumamente importante. Sí, para mí, yo lo valoro. ¿Y en tu trabajo? También. Más allá del pedir, ¿no? No. En otras cuestiones, en mantener la calma, en pensar más situaciones, o entender el otro. ¿Cómo vos le pedís al otro
que haga algo en un trabajo colaborativo, y después con los clientes cómo haces el cierre de satisfacción, cómo le pedís el feedback, cómo lo cerrás, porque vos por ahí suponés que, bueno, ya hice mi trabajo, ya está, y te faltó ese cierre, y quizás dejaste una puerta abierta que después o vuelve el conflicto o se transforma en una insatisfacción por parte del cliente o de la persona. Entonces está bueno, cuando vos haces algo, cerrarlo a ese ciclo, decir, esto está bien, hasta acá, ¿cómo te vas? ¿Cómo lo sentiste? ¿Te parece que habría algo que habría que seguir trabajando? ¿Estás conforme? O sea, siempre el coaching es como, si uno quisiera poner una imagen, es como ir tejiendo puentes, tejiendo conexiones. Entonces, bueno, está bueno cerrar el punto. Pues puedes seguir tejiendo o no, de repente. ¿Y en tus relaciones personales te ayudó, Sí, te mejoró, te calmó? Sí. Que... Sí, como que me bajó por ahí la ansiedad de este torbellino que soy yo de hacer. ¿La exigencia te bajó? La exigencia no tanto, estoy trabajando todavía en la exigencia. Bueno, pero a veces te da resultados. Pero da resultados, sí, el respirar, el parar, a ver, un poquito, porque si no esa exigencia continua por ahí no te permite disfrutar lo que necesitas disfrutar, o en esa exigencia, ese torbellino arrastrás de repente a tu familia o arrastrás. Entonces está bueno, bueno, ser agradecido y poder vivenciarlo en diferentes cuestiones. Yo soy veterana en el equipo de hockey acá en mi club social, y este año en los fines de noviembre fuimos a jugar la tercer final del campeonato, y entonces organizamos algunas actividades de coaching que después vos las ves reflejadas en la cancha. Esas jugadoras que de repente están en el equipo pero son posiciones encontradas, o no se hablan, o no comparten nada fuera de la cancha. Y entonces hicimos un par de juegos que fuera de lo divertido era para después reflexionar sobre cómo me pongo de acuerdo con mi compañera, que es una compañera. El objetivo es, por eso digo que tiene múltiples usos. Uno de los juegos fue atarnos, o sea, yo no participé porque en este caso hacía medio coach, atarnos de las manos y de los pies con mi compañera y tirarme a la pileta y hacer un largo. ¿Y cómo me tengo que poner de acuerdo con mi compañera? ¿Quién patea? ¿Quién da la abrazada? ¿Cómo respiramos para llegar al otro borde, ¿no? Bueno, ya nos vemos todos atados para ver cómo llegamos a... No sé, puede haber miles de cuestiones, pero digo, como para ejemplificarlo, porque a veces si esto es, lo vivencio en mi cuerpo, me conecto con esa emoción que quizá no puedo a través del lenguaje. Además, perdón, son dos emociones diferentes, porque sí, lo que le produce a uno estar atado no es lo mismo que le produce al otro, no, con todos sus traumas, con todo su... Y le agrego a que estoy compitiendo, porque eran dos equipos los que habíamos hecho, porque después íbamos a competir. Entonces, ¿cómo me pongo de acuerdo con mi compañera? Porque estoy compitiendo y quiero ganar. Y después de ese momento, se pregunta cómo llegas a ver, o qué le preguntabas a cada una qué había pasó, sentido, exacto, cada una contaba un poco qué les había pasado. Primero estaban sorprendidas por la convocatoria, qué va a ser, qué va a pasar, por qué me atan, a dónde llego, juego, y después reflexionamos sobre el juego. Muy interesante, muy interesante. María, nos quedaríamos un montón de tiempo más charlando con vos, porque personalmente te conozco hoy, por ahí te he visto en algunas otras oportunidades acá en la ciudad, pero cuando Ana nos contó, y me contó particularmente cuál era tu trabajo, por decirlo de alguna forma, porque creo que llegás por otras inquietudes, vos lo debes haber descubierto en tu persona, nos resulta sumamente interesante esto de poder asesorar, brindar, conocer, todo lo que tiene que ver con un trabajo interno que muchas veces digamos, no nos gusta tanto indagar, ¿no? Saber que, total, me enojo, después lo resuelvo, pido disculpas y así nos vamos enroscando en una bola donde la verdad podría ser mucho más fácil detenernos. Hoy hablaba precisamente de eso, no sé si es lo correcto, pero
a veces cuando no sabes qué hacer es preferible no hacer nada, detenerse, respirar y ver opciones. Y me parece que una opción es esta, tu trabajo, que le puedas brindar tu conocimiento, tu aprendizaje, que imagino sigue, porque fueron 2 años de carrera, pero seguís haciendo cosas. Sí, seguimos, o sea, la formación es permanente porque van surgiendo cosas nuevas y desafíos nuevos. Nosotros igual tenemos con varias de mis compañeras armado un grupo conectado con la escuela de Ditela, donde se van sumando inquietudes, se van sumando conocimientos, tenemos talleres y un montón de cosas. Como que sí, esto es algo que es ¿Cómo te contactamos? Constante. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo hacemos para verte? Mira, yo tengo una página de Instagram que es Mariana Armendariz Coach, y después yo estoy en mi estudio, que es en General Paz 211 en Junín, y acá en Junín es fácil porque la gente me conoce. La página de Instagram la hice porque bueno, el coaching también te permite, con la virtualidad y todo lo que nos dejó la pandemia, conectarte desde otros lugares. En remoto, no es necesaria la presencialidad, si bien yo creo que la presencialidad es súper enriquecedora por lo que te permite hacer. La virtualidad está un poquito más limitada, pero igual nosotros fuimos capacitados para hacer ejercitaciones en la virtualidad de todos modos, que igual terminan llegando a un resultado. Cuando te pones enfrente de una persona que te está de alguna forma pidiendo ayuda para resolver algún conflicto o alguna emoción, ¿ya con su lenguaje corporal te vas dando cuenta? ¿Podés ir percibiendo o necesitas mucho? Necesitas agudizar tu intuición y tu percepción, porque vos a la otra persona la percibís por lo que habla, por lo que vos decís del lenguaje corporal, por la mirada, por sostener esa mirada, crear un ámbito de confianza y bueno, y escucharla atentamente, escucharla realmente. El coach lo que hace es, va guiando, el coach no da soluciones ni sugiere, va guiando y le hace al otro de espejo para que pueda verse y para que pueda descubrir ese potencial que tiene, que quizá en algún momento lo tuvo, pero lo tiene dormido. Entonces es ayudar a despertar eso que tenés dormido. Yo en mi caso me había olvidado que en algún momento cuando era chica fui nadadora de espaldas. Y esa imagen de tirarme en la largada de espaldas al desconcierto, porque yo no estoy viendo qué hay atrás, como que me sirve a veces cuando tengo que buscar la fuerza interior de me lanzo a un desafío nuevo. ¿Cómo me lanzo a ese desafío? Entonces me imagino, porque recurrís a la emocionalidad, en ese borde, flotando y tirándome a la carrera, que bueno, yo recurro a esa imagen. Cada uno puede buscar la imagen o el coach te ayudará a que vos encuentres la que más te sirva para el momento en que lo necesites. Qué interesante. Bueno, ahora es el momento en que vos vas a cerrar, porque bueno, nos estuviste indicando que había que cerrar en algún momento y de qué manera uno cerraba, así que va a ser todo tuyo. Gracias nosotros siempre por este momento que ustedes eligen para ver esta charla en YouTube, así que todo tuyo. Cierre esta charla desde el lugar que como lo hayas sentido. Mira, yo les quiero súper agradecer la posibilidad de un poco venir a contar. La convocatoria realmente me sorprendió. Al principio estaba un poco nerviosa porque no sé cómo lo voy a poder hacer. A lo desconocido, bueno, te tenías que tirar de espalda. Recurrí a esa emoción cuando venía para acá. Así que bueno, yo les súper agradezco. Sé que la escuela está promoviendo la capacitación, así que creo que bueno, ahí hay un punto en común en la capacitación, en capacitarte. Y les súper agradezco, me sentí muy cómoda, muchas gracias. Y espero que les haya gustado. Y que volvamos a charlar cuando quieran, de algún tema muy puntual y bueno, quieran. estaremos en contacto. Dale, bueno, gracias. muchas gracias a vos. Muchas gracias. A vos.